quien integra el equipo de Relaciones Institucionales de Fundación Discar, y fue también, además, integrante del jurado del sello inclusivo Uruguay Valora 2020 y ahora 2021. Bienvenida. Gracias, Fernando. Bueno, te agradezco muchísimo primero por permitirme participar y contar un poco lo que hacemos en la Fundación Discar, y por otro lado, con esa introducción que hiciste contando que nosotros este año cumplimos 30 años, la Fundación nació en el año 91, así que estamos cumpliendo 30 años en el trabajo de lo que es acercar a las personas con discapacidad intelectual, y abrir y visibilizar y abrir oportunidades. Y hace 27 de esos 30, 27 que lo sumamos al mundo laboral, que permitimos que acompañamos más que nada a las empresas y a las personas con discapacidad al mundo laboral. Así que, bueno, para comenzar, quiero compartir, ahí me dirán si se ve bien. Bueno, cuando pensaba el título, ¿no? Derribando barreras y la importancia de trabajar tempranamente con los entornos laborales, lo pensaba no como barreras, un poco se estuvo hablando, estuve pudiendo escuchar las exposiciones anteriores de la mañana y hace un rato también, y creo que todos coincidimos en que estas barreras no son edilicias, no son solo edilicias arquitectónicas, sino barreras mentales, ¿no? Lo que hay que trabajar por sobre todo, y es a partir de derribar esos prejuicios o esos mitos que hay respecto de la discapacidad, que vamos a poder allanar un poco el camino, ¿no? y encaminarnos a esa inclusión plena. Entonces, bueno, hoy me parece que ya se ha hablado mucho, en esta parte voy a contar cómo es nuestra experiencia en Discar, cómo nosotros llevamos adelante el programa de empleo con apoyo, y también compartir algo realmente de las cuestiones más prácticas y del caso a caso. Nosotros siempre decimos que hay cuestiones que son muy del trabajo artesanal, que son del caso a caso y de tener en cuenta y de poder identificar cómo es esa compañía específica donde se va a incorporar una persona, y también cómo es esa persona que se va a incluir, ese colaborador en particular, su familia, ¿no? Su entorno cercano. Entonces, hoy vamos a hablar de diversidad, de prejuicios, de competitividad, de compromiso, de equidad, un poco lo que plasmé acá en esta lluvia de ideas. Yo les decía antes que esto es lo más difícil, no es ir y transformar ese espacio edilicio. En el caso nuestro, de trabajar con discapacidad intelectual, no estamos hablando de rampas, o no estamos hablando solo de rampas, ¿no? Alguna persona con discapacidad intelectual puede tener asociado una discapacidad física, y entonces sí, es preciso chequear cómo es ese espacio de trabajo. Pero por sobre todo, son estas barreras mentales y estas limitaciones que nos llevan a dudar, a tener miedo, ¿no? A las empresas con las que muchas veces me acerco y me dicen, ¿pero cómo hacemos con esto? ¿No? Y se empiezan a plantear diferentes temores, que, como yo siempre digo, esos prejuicios están basados en desconocimiento. Y es por el hecho de poder acompañar, un poco lo decían recién en la mesa anterior, el poder acompañar a esos entornos, ¿sí? El poder sensibilizar o capacitar previo a la inclusión, que vamos a poder ir destrabando todas esas cuestiones. Quiero compartirles un video que me parece que como punto de partida es muy rico. A ver si habilité el audio. Uy, me fui. Ay, perdón. Me fui, acá estoy, quiero habilitar. Bueno, no estoy pudiendo. Perdón, pero me fui de la presentación y vamos a dejar para el final. Sí, igual estamos bien de tiempo, ¿eh? Estamos bien de tiempo, ¿no? Bueno, sí, correctísimo. voy a intentar, quizás si después aparece alguna pregunta, voy a mechar ahí con el video, que es súper interesante. Acá se estuvo hablando, ¿no? de las personas con discapacidad, hay todos unos modelos que se han ido construyendo y que se han ido derribando en relación a eso,
pero hay muchas otras cuestiones que van como permaneciendo en el tiempo. Simplemente a los fines de hacer algo más bien rápido, ¿no? Podríamos decir que en la Edad Media, al comienzo, se pensaba en un modelo de prescindencia, ¿no? O sea, la persona con discapacidad como una persona que no es útil, que no sirve, se podría decir, ¿no? En esa época se pensaba. Con la aparición del cristianismo aparece la persona con discapacidad como una persona que es considerada un castigo o una maldición, entonces hay que privarla, ¿no?, del acceso a la sociedad y al mundo. Pero por suerte eso fue evolucionando, y en los años 50 y 60 apareció lo que es el modelo médico de rehabilitación, ¿no? Y en ese momento lo que aparece es como un nivel, ¿no?, al que tenemos que acceder todos de normalidad. Con lo cual, las personas con discapacidad aparecían, la discapacidad era considerada como una enfermedad. Bueno, si bien esto hoy se rompió, todavía permanece, y esto quiero que lo recuerden porque cuando trabajemos la cuestión de los mitos sigue existiendo, este mito sigue apareciendo. Ahí estuve compartiendo pantalla, me perdí un poco, vamos acá, ahí va. Luego de esto aparece un modelo que es el modelo social, ¿no?, donde la discapacidad ya no tiene que ver con la enfermedad, sino que tiene que ver con la deficiencia que puede poseer una persona y las barreras que el entorno le va generando. Y entonces acá nos acercamos un poquito más a la concepción actual, ¿no?, de discapacidad. Entendiendo que, como muchos otros expositores han hecho durante el día, empezamos a pensar entonces que la persona no es sola, suelta en un contexto, sino que hay que contextualizar cómo es ese entorno. Y a mí siempre me viene como ejemplo el caso de un adulto con el que nosotros trabajamos y que además fue alumno mío, que era una persona de unos 40 y pico de años que venía de vivir en el campo muchos años. Esa persona en el campo llevaba una vida completamente normal, trabajaba la tierra, los papás tenían el campo, no existía para él ni para la familia una limitación. Podía hacer tranquilamente su actividad. Ahora, cuando vino a la ciudad se encontró con esta limitante. ¿Por qué? Porque el entorno, el lugar donde él estaba, la accesibilidad que había, le impedía llevar adelante sus propósitos. Entonces ahí es donde entra en juego cuáles son las deficiencias que pueda tener una persona y las barreras que el entorno le provee. Pero afortunadamente aparece en juego en el 2006 la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que además digamos, los organismos gubernamentales de personas con discapacidad son los que apoyan y promueven esta causa, y entonces la persona con discapacidad empieza a tener un lugar de autonomía, de sujeto con autonomía. Para llegar al día de hoy con un modelo de derechos, y esto es lo que también quiero que tengan en cuenta para lo que voy a plantear recién, bajo el lema de nada para nosotros sin nosotros, ¿sí?, modelo de derechos. Que la persona con discapacidad pueda acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas, a tener una vida plena. Nosotros desde Fundación Discar tenemos diferentes ámbitos de ejercicio de esto, ¿sí?, para promover estas cuestiones. Ahí son 4 pilares, y hoy nos vamos a focalizar en el programa de empleo con apoyo. Un poco más sobre Discar, misión, visión y valores, que, como yo les decía, estamos cumpliendo 30 años, es decir, que es anterior a la convención y sin embargo promueve los mismos valores. En la convención hay un artículo sobre el que me quiero basar, que tiene que ver con el trabajo y el empleo, esto ya lo han visto, así que lo paso rápido, que tiene que ver con el derecho a acceder a un empleo, a un trabajo, en igualdad de condiciones. Esto es clave, al momento de juntarnos con una empresa que tiene deseos de incluir, lo clave es poder mostrarle que el punto de partida es que miremos cuál es la necesidad de la empresa a cubrir, y después de eso trabajemos con nuestra base de datos para dar con el perfil que mejor se adecua al puesto. Y acá hay una escalerita ascendente, que es la forma en la que nosotros pensamos la inclusión. La inclusión no es un hecho aislado, ¿sí? Antes se ha marcado ya en otros expositores el poder diferenciar diversidad, inclusión. Bueno, hay que hacer un trabajo de fondo
en las organizaciones, en las empresas, y también un trabajo de fondo de poder capacitar a estos jóvenes y adultos con discapacidad para el acceso al pleno empleo. Con lo cual nosotros partimos sobre la base de esta escalera de poder pensar las alianzas con las empresas desde una mirada positiva respecto de la persona con discapacidad, entendiendo que tiene una limitación, pero que no lo limita como tal, ¿sí? Recordando que tiene una limitación y vamos a trabajar sobre estas cuestiones, por eso se llama programa de empleo con apoyo, brindar los apoyos necesarios para que esa tarea que tiene encomendada la pueda hacer de la mejor manera. Y por otro lado, y en simultáneo, formar y capacitar jóvenes y adultos con discapacidad para que estén preparados para salir al mundo laboral, capacitarlos en lo que hace a la vida de un trabajador, cómo armar un currículum, ¿sí? Cómo prepararse, cómo acceder a las búsquedas. En segundo lugar, una vez que la empresa identifica un puesto a cubrir, nosotros nos vamos a encargar de trabajar en conjunto con ellos, haciendo un relevamiento del puesto, ver cuáles son las aptitudes, ¿sí? Las necesidades específicas, y trabajamos internamente en nuestra base de datos para poder identificar al candidato. Luego de eso, y como parte importante, hoy se ha hablado bastante de las capacitaciones a los entornos. Capacitar a los entornos es allanar el camino, es de alguna manera, nosotros no podemos garantizar el éxito del programa, pero sí podemos evitar que se produzcan diferentes situaciones producto del miedo, del desconocimiento. Y luego, sí, el ingreso efectivo de la persona. Una vez que la persona con discapacidad ingresa a su puesto de trabajo, inmediatamente nosotros le asignamos un orientador laboral, que es un profesional de la fundación que va a acompañar ese proceso, ¿sí? Va a monitorear a distancia. Nosotros siempre decimos, yo siempre pongo el ejemplo de no es soplarle la nuca ni al empleado, ni estar invadiendo el espacio de trabajo, sino que es trabajar en equipo, las tres partes, ¿no? O sea, el empleado, el orientador laboral y el equipo de trabajo, para poder dar respuesta a las situaciones que se presenten. Y como broche, digamos, la parte más importante del programa es poder ofrecer un seguimiento continuo. Este seguimiento nos va a permitir que se vayan destrabando situaciones que van apareciendo. Yo siempre pongo el ejemplo de las empresas que son absorbidas por otras, ¿no? Y entonces los entornos se modifican, los jefes cambian, y para nosotros la experiencia nos muestra que es preciso poder trabajar continuamente. Quizás al comienzo todo funciona de maravilla, pero con el correr del tiempo a veces se producen situaciones que son necesarias poder ir destrabándolas. Bueno, y acá viene la parte, digamos, más fuerte, que es compartir con ustedes ciertas cuestiones que aparecen frecuentes en las compañías, que responden a miedos, a prejuicios. Por ejemplo, acá lo voy a poner como una afirmación, ¿no? El mito 1 sería: mi empresa no es accesible, las modificaciones para adaptar el espacio de trabajo serían muy costosas. Bueno, la imagen muestra cambios edilicios, arquitectónicos. La realidad es que, por un lado, nosotros trabajamos con discapacidad intelectual, esto no se necesitaría. En general, los cambios que nosotros pedimos tienen que ver con un fichero, una cartelera, quizás un manual que brinde apoyo a la persona en el espacio de trabajo. Es decir, que los cambios no suelen ser costosos, esto no nos ha pasado en nuestra experiencia. Y además es clave el proceso de evaluación del puesto. Eso nos va a dar la pauta de qué es lo que necesita y cuáles de de las personas que están en nuestra base de datos sería la más adecuada. El mito 2 habla de los equipos no están preparados para incluir empleados con discapacidad, lo cual es probable, es muy probable. Las personas que trabajan en una empresa no tienen por qué saber cómo comunicarse, interactuar con una persona que tiene alguna limitación. Para eso es fundamental las capacitaciones previas al ingreso. Nosotros siempre decimos que hacemos una grande a toda la compañía, ¿sí? Y después trabajamos específicamente con el área donde se va a incluir la persona, con el tutor también, que le va a enseñar la tarea, con lo cual la idea es trabajar y ver y poder identificar
cuáles son estas cuestiones que aparecen. Bueno, el mito 3 habla del bajo rendimiento laboral. Hoy también escuché algunos de los expositores que ha hablado sobre esto. Hay encuestas mundiales, y además yendo a la cuestión más empírica, en estos 27 años, nuestra experiencia marca que es todo lo contrario, que son personas que acceden al mundo laboral mucho más tarde en el tiempo que otra persona, y entonces la valoración respecto del trabajo es mucho mayor. De la misma manera, ¿no?, que el mito 4 habla de personas poco cumplidoras. En nuestra experiencia y en este contexto de pandemia nos ha pasado mucho que trabajadores con discapacidad que no estaban yendo porque la tarea no era esencial, pedían retomar el trabajo. Nos pasa con empleados que llegan antes del horario y lo que hay que trabajar es todo lo contrario. O mismo a mí me pasó, siendo orientadora, tener un empleado que no se levantaba para ir al baño o para hacerse un café. Realmente hay una valoración muy alta hacia el trabajo. El mito 5 habla de empresas peligrosas, ¿no? Está este miedo de sentir que la empresa es peligrosa. Y acá lo que marcamos es que, bueno, que si es peligrosa en sí misma, lo es para cualquier empleado, tenga o no discapacidad, con lo cual lo que hay que hacer es brindar herramientas y concientizar. Bueno, este es un mito del cual me gusta poder hablar porque es algo fijo que suele aparecer en las empresas, ¿no? La desvinculación acarrea inconvenientes legales. En general es un mito. ¿Por qué? Porque si la desvinculación se produce con causa justa, no debería acarrear inconvenientes. Nosotros en los años que venimos incluyendo no hemos tenido situaciones conflictivas. Sostenemos que para esto es clave el seguimiento, el poder nosotros trabajar con las familias, anticipar estas situaciones, brindar apoyos para que no se produzca una desvinculación. Bueno, y si finalmente se produce, el seguimiento lo que hace es aminorar el impacto de esta desvinculación. Y quiero agregar además que desvinculación no siempre es negativo, sino que además nosotros estamos celebrando las desvinculaciones por jubilaciones, que comenzaron hace mucho tiempo, ya en el año 93 tenemos muchos adultos mayores jubilándose, lo cual es un motivo de festejo, porque la desvinculación es parte de la vida laboral y han cumplido su ciclo. Y en el caso de las desvinculaciones que se producen por inconvenientes o porque la persona tiene un deterioro o porque cierra una compañía, como nos ha pasado en Argentina, son personas que vuelven a nuestra base de datos y cuando es posible, si la persona está en condiciones de volver a trabajar, surgen nuevas oportunidades y tenemos mucha gente trabajando en nuevos puestos. Bueno, acá cuando les hablaba respecto de los modelos y los esquemas, ¿no?, que fue atravesando el concepto de discapacidad, hoy todavía existe la creencia en muchos lugares y en muchas personas que la persona con discapacidad va a faltar porque se enferma mucho. Esto es un mito en tanto la persona no tenga asociada una enfermedad, ¿no?, a su discapacidad. Con lo cual no debería ser. Y para eso también es clave todo lo que nosotros podamos hacer desde la selección, evaluando bien el perfil de la persona y cuáles son los requerimientos y cuáles son las necesidades particulares. Bueno, y finalmente el entorno le costará incluir, es posible, en este sentido, no podemos negarlo, esto va en cada cultura, en cada empresa, pero sí trabajar fuerte con las capacitaciones iniciales permite destrabar y permite que estos compañeros de trabajo acompañen. Yo siempre lo que digo es no forzar relaciones, no forzar el tener que no sé, llevarme, tenerlo de amigo, de amiga, pero sí poder brindarle los apoyos, en muchos casos, si fuera un chiste que no se comprende, o alguna tarea que le resulta compleja, el poder uno acercarse, o poder decir, bueno, tal está necesitando determinada colaboración. Bueno, ahora espero poder ponerles el video, pero estos son algunos ejemplos que me parece que son súper ricos
de los trabajos, ¿no? Para que se vea la variedad de puestos. Y también en esto hubo una gran evolución en estos años, donde al principio eran tareas mucho más mecánicas y con el correr de los años aparecen puestos de asistente de recursos humanos, de archivo de documentación o ingreso en computadora. Bueno, un poco lo he dicho. Creemos como clave fundamental es que la persona se incorpore como una persona más dentro de la compañía, más allá de su limitación, bueno, que tiene condiciones y salarios iguales, ¿sí? A cualquier otro empleado. La firma de contrato la realizan con la compañía, y los entrenamientos se realizan dentro del puesto de trabajo. Bien, esto por ahí suma tenerlo en cuenta desde la fundación y desde el programa, se impulsa, ¿sí? ciertos objetivos de los desarrollos sostenibles, ¿no? Que están fijados para el 2030. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas, generar entornos más humanos, y yo identifiqué por lo menos 3 de estos objetivos que tienen que ver con el trabajo decente, con la reducción de las desigualdades, ¿no? Y me parece que es algo que puede aportar a esas empresas que están todavía evaluando la incorporación. Bueno, en Argentina hemos podido replicar el programa tanto en Buenos Aires como en el interior, y trabajamos también con la réplica en otros países de Latinoamérica a través de organizaciones regionales. Y acá compartir un poco las empresas aliadas, son algunas grandes, otras medianas, y esto vuelvo con esto, ¿no? El poder trabajar con cada empresa en particular, es un trabajo artesanal, pudiendo escuchar cuál es la cultura, pudiendo entender qué es lo que necesitan para que los acompañemos de la mejor manera. Bueno. Por ahí si hay alguna pregunta podemos sumar eso hasta que pueda poner el video, que la verdad es que es algo que me gustaría mucho compartir. A ver. Si te parece, Denise, te voy trasladando una que por allí surgió en el chat, y mientras vamos Bien. haciéndolo en paralelo, te cuento. Te pregunta Paula, dice: hola, en relación a lo que mencionaste sobre las enfermedades, ¿cómo propondrías tratar un caso de una persona con una enfermedad crónica discapacitante y que requiere asistir a horas médicas? O sea, ¿cómo se podría hacer una negociación con la empresa? Porque faltar por temas de salud no implica necesariamente que esa persona haga mal el trabajo. Bien. Bueno, eso habría que verlo caso a caso. Hay puestos de trabajo que quizás hay personas que no trabajan todos los días, con lo cual habría que ver si puede utilizar, vos te referís, por ejemplo, si tiene que hacer algún tratamiento determinados días, se referirá a eso, determinados días de la semana. Por eso digo que eso es muy caso a caso, y por eso el punto de partida me parece que es identificar las características del puesto y qué es lo que se necesita. Entonces, si se necesita una persona que trabaje 3 veces por semana, dispone de eso, ¿no? O sea, quiero ser clara en esto, me parece que es fundamental que se vea, el punto de partida es ver qué es lo que necesita la empresa, para que esta persona no falle con su tarea, ¿sí? No esté faltando. Lo que nos devuelven las empresas al tener esta mirada es que sí, si la persona empieza a faltar, el trabajo se acumula, y la idea no es esa. Con lo cual, no sé si doy respuesta, pero es ver el caso a caso, y quizás haya días que la persona pueda ir a trabajar y otros días que tenga sus francos, por ejemplo, para poder dedicarse a eso. En nuestra experiencia, nosotros trabajamos con discapacidad intelectual y en general no nos ha pasado el tener que organizar esta cuestión de horarios. De hecho, tenemos personas que trabajan los 6 días de la semana con un franco, incluso un franco rotativo quizás. Bueno. Hola.
Fernando, ahí no te estoy escuchando. Bien, Sí. era un inconveniente mío técnico. Aquí estamos de nuevo. Perfecto. Creo que logré poner el video. Si querés lo Bueno, intentamos. sí, perfecto. Con mucho gusto. Probemos. Porque Y la verdad que es súper rico. ¿cómo no? ¿Te está escuchando? No, lo estamos viendo, pero no escuchando. Uy. Eso sí, a eso me refiero, pero en general, ¿cómo se podría abordar desde un puesto que trabaje todos los días? Por ejemplo, bueno, por ahí un poco iba el planteo de alguien que tiene una por el caso que plantea requiere como una consulta periódica. Se está entrecortando, no sé si es solo a mí, pero no te estoy escuchando. Bien, ¿ahora? Sí, ahora sí. Correcto. Sí. Bueno, ¿Me querés el repetir? video No. no, te había confirmado lo que por allí había comentado esta persona que está participando de la actividad. Y bueno, nada, no sé si el video pudimos, le buscaste la vuelta al audio porque lo vimos, pero Sí, no el tema. ¿Sí? ahí estamos, sí, ahí Bueno, dale, comparto. notable. ¿Se escucha? Uno tiene que aceptar al otro tal como uno es, aceptar a la persona. Se tienen que romper las barreras del prejuicio. A veces quiero ser especial porque a veces la gente me mira raro. A mí me gusta que me miren y que me admiren. Creo que las personas con discapacidad somos valientes y tenemos que enseñar a los demás que sean valientes también. Siempre doy lo mejor de mí. No me rindo. Si quiero conseguir algo, lo consigo. Me gustaría cambiar el mundo y la forma de pensar de la gente. Que puedan abrir mente para que vean que hay muchas cosas para hacer. Pero lo más importante es que un chico o una chica de síndrome de Down que pueda trabajar, que pueda ser autónomo y ganarme mi propio sueldo y eso está genial. Gracias por todo que abren a las puertas. Me hace feliz estar por mí misma. Con el trabajo me sentí seguro, tengo mi sueldo, me siento bien. Soy feliz porque me quieren, me respetan, me admiran, me ayudan, me acompañan. Mis amigos dicen que tengo un don. Con un grupo de amigos hacemos diferentes salidas, o a comer afuera, o en algún lado de juego. Yo no me rindo nunca. Si lo veo algo difícil, lo aprendo. Me siento feliz con lo que tengo y estoy recontenta con el trabajo y con la empresa me va bien. Uno no es mejor ni peor por una discapacidad. Todos somos iguales. Y no. ¿Cómo te llamas si decís Leonora? No. Yo me llamo Eleonora y tengo 40 años. Exacto, ponele. Dale, dale. Te cuento. Yo cada vez que salgo a la mañana me levanto y digo, hoy voy a tener un buen día. ¿Vos querés hacer un mundo mejor? Sí. ¿Y qué tenés que hacer? Cantar. ¿Eh?
Cantá. Si yo fuera un superhéroe no usaría disfraz, me mostraría tal como soy. ¿Por qué? Porque soy un ser humano como cualquier otro. No sé si tengo un don, pero a veces cuando estoy con mis amigos hago que sonrían un momento cuando tienen un mal día. Bueno, acá estamos. Bueno, espero que lo hayan podido ver. Este video fue elaborado por Arcos Dorados y me parecía súper lindo, porque aparte es hasta, no sé, a mí me despierta alegría. Los conozco a cada uno de los que habló, y hay muchos de ellos que llevan muchos años trabajando y han pasado por diferentes tareas dentro de la compañía. Así que, bueno, contarles eso, que eso, la rotación de puestos también es algo que suele darse. Tenemos en algunas compañías la posibilidad incluso de ser promovidos, ha pasado ya, de que los promuevan a otras posiciones, y que al momento de promoverlos, les piden que capaciten a las nuevas personas, al nuevo colaborador que entra también, incorporado por la fundación. Así que se va generando un efecto que realmente es muy rico, y es muy gratificante el poder ver cómo el colaborador crece, puede pasar a otra tarea que por ahí es más afín a lo que le gusta, y está esta posibilidad de entrenar y de capacitar a una nueva persona que ingresa. Bueno, de mi parte eso. Si hay alguna otra pregunta, quizás, no sé cómo venimos de tiempo, pero dispuesta a dar respuesta. Bien, Denise, estamos allí ya casi en el tiempo. Estaba tratando de hacer memoria. Premio Crear a la Innovación en Mejores Prácticas y mención especial PwC, ¿de qué año fue? 2000, con la pandemia me perdí, 2018 Sí, yo también. Sí, hay un paréntesis que se nos abre, creo que a todos a partir de la pandemia. Pero habrá sido 2018, no sé. 2018. Y a propósito de esta intervención tuya, y como manera de cierre, además de agradecerte porque tuviste la generosidad el año pasado de estar en el jurado del sello Inclusivo Uruguay Valora, y este año nuevamente, que eso demanda tiempo, porque bueno, uno tiene que recibir las prácticas, analizarlas, hacemos reuniones de jurado, puntuarlas, intercambiar ideas y demás. A partir de algunas de estas experiencias, lograste introducir en las bases del premio, del sello, algunas oportunidades que entendimos que eran de mejora importante. Entonces, creo que está bueno porque el sello que el año pasado fue una buena iniciativa y que puso a andar un camino, este año mejora. Y creo que esa mejora viene a partir de la experiencia de ustedes en el jurado y de esos aportes que hiciste, que entre otras cosas tenía dos elementos. Uno, el tema de, lo recuerdo clarito, de esa reunión, y se incorporó de inmediato a las bases, que tenía que ver con el tema del desarrollo de carrera de las personas con discapacidad cuando ingresan a la organización, y de manera tal de que podamos también medirla o visualizarla a lo largo de esta práctica cuando se postulan al sello. Y el otro tema tenía que ver con el agregado, que es un tema que lo hemos insistido y lo tomamos para sí, esto te lo doy como una buena noticia en la red, de agregar a la cadena de valor de las organizaciones todo lo que tiene que ver el tema de inclusión. Es decir, que no solamente reconozcamos a las organizaciones por incluir personas con discapacidad en su plantilla laboral, sino que también, como decía hoy más temprano, tengamos en cuenta a las empresas, a nuestros proveedores, a todos aquellos que forman parte de ese ecosistema, y que también los alentemos, los instemos, los combinemos, digamos, a que también agreguen valor desde ese lugar, ¿no? Sí, Fernando, me parece que es clave eso que vos decís. Yo cuando tengo una charla con alguna empresa, lo primero que les digo es que para mí una muestra de respeto es poder entender los tiempos de cada compañía. Vuelvo con esto artesanal, porque todas las compañías son diferentes y están, así como las personas, ¿no? Que estamos cada uno atravesado por algo múltiple, ¿no? Poder respetar los tiempos de esa compañía en particular, y quizás alguna elige empezar por una compra inclusiva, elige empezar por, nosotros tenemos un área que es de team building y de capacitación, bueno, quizás una serie de capacitaciones para poder trabajar a fondo, ¿no? Con los entornos, y después aventurarse, porque digo que es aventurarse porque no tienen por qué saber al comienzo que va a ser exitoso. Nosotros lo sabemos porque llevamos mucho tiempo haciéndolo,
y vemos los efectos de las transformaciones en el entorno, de todo lo rico que puede aportar la diversidad. Y desde mi lugar, habiendo estado en la parte de selección de los candidatos, les puedo asegurar que los cambios que se vivencian en esas familias y en esos jóvenes que empiezan a trabajar es enorme. Entonces, bueno, volviendo a esto que te decía, el respeto como punto de partida, entendiendo que quizás esa empresa necesita primero dar otros pasos hasta aventurarse a una inclusión, y siempre acompañar y siempre transmitir que cuentan con nosotros para lo que vaya surgiendo en el correr de los años, porque es esto, el poder acompañarlos durante toda la vida laboral. Bien, bueno, te agradezco por tu participación. Los quiero invitar, ya la parte más solemne del Congreso fue hoy de mañana, entonces ahora estamos un poco más distendidos en la tarde. Los quiero invitar, no sé si está en el público, pero le envío un saludo grande a Victoria Yocrón. La sigo en las redes sociales, está haciendo un trabajo de recopilación de los 30 años de la Fundación, donde realmente aparecen las cenas de gala, las intervenciones en eventos, las ponencias, los viajes, todo lo que hicieron en el exterior, y además aparecen una serie de actores y de figuras de primer nivel de Argentina saludando por estos 30 años, merecido reconocimiento, así que nuestras felicitaciones desde acá. Te está escuchando y sí, tal como vos lo decís, es una persona emprendedora por sobre todo, siempre va para adelante, siempre quiere un poco más, y me parece que es una causa totalmente justa. Hoy hablamos de derechos, hoy hablé un poquito de eso, y en esa vía, querer siempre un poco más está buenísimo. Así que todo eso que vos ves en las redes, y quienes están escuchando, si quieren seguirnos, bueno, hay mucho para ver de todo lo que se ha hecho y todo lo que viene por delante, Fernando, compartiendo espacios. Así es, felicitaciones y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro Congreso de Discapacidad y Empresas, no sin antes convocarlos para lo que va a ser el lanzamiento de la Expo Inclusión, iniciativa que vamos a desarrollar, como ya comentaba por allí Leticia más temprano, desde la Red de Empresas Inclusivas, de manera simultánea en Uruguay y Argentina, precisamente, y nada más, miren qué socio estratégico nos conseguimos, nada más ni nada menos que la Fundación DISCAR. Y en ese sentido los queremos invitar a esta actividad abierta, de la cual van a participar además autoridades, y que va a ser el próximo miércoles 23 de junio en formato virtual, a la hora 9:30, Uruguay y Argentina, donde vamos a estarle contando todo sobre esta feria, que es la primera feria virtual de empleo para personas con discapacidad en Uruguay, lo mismo para Argentina, y que se va a realizar en el marco de la semana, del mes de las personas con discapacidad, del